Todo el restaurante contuvo la respiración. Federico Greco, el jubilado Don, que había construido la mitad del mundo subterráneo de Chicago, acababa de violar la única regla sagrada. No se toca al personal. Pensaba que ella era frágil, pensaba que era impotente. Estaba catastróficamente equivocado. En lugar de acobardarse, María Pulesi enderezó la espalda y le propinó una bofetada tan estruendosa que resonó en las paredes de mármol como un disparo. El anciano retrocedió tambaleándose, con la sorpresa reflejada en su rostro curtido. Pero no fue el golpe lo que paralizó la sala. Fue lo que vino después, cuando Antonio Greco, el actual jefe e hijo de Federico, se levantó de su silla como una ola de violencia, con la mano ya buscando la pistola que llevaba bajo su chaqueta a medida. María lo miró fijamente a los ojos, sin miedo, sin remordimientos. Se inclinó hacia adelante y susurró una sola palabra en un dialecto tan antiguo y tan prohibido que no se había hablado en esos salones durante 3 generaciones. Malagn, carne podrida, sangre infectada, la acusación definitiva. La mano de Antonio se detuvo en medio del movimiento y el color se borró de los rostros de los veteranos que lo entendieron. En ese momento cristalizado de silencio, todos en Lehma se dieron cuenta de la misma terrible verdad. No era solo una camarera, era un ajuste de cuentas de un pasado que habían intentado enterrar. Llevaba consigo una verdad que los salvaría a todos, o reduciría el imperio greco a cenizas. Y fuera, en la oscuridad creciente, el cártel serpiente ya se estaba colocando en posición. Lehma no parecía una fortaleza. Esa era la clave. Desde la calle parecía solo otro restaurante italiano caro en la Costa Dorada de Chicago. Ventanas de suelo a techo, bombillas Edison colgando como estrellas capturadas y suficiente ladrillo visto para satisfacer la estética de Instagram de cualquier bloguero gastronómico. Pero María sabía más. Había pasado 3 meses aprendiendo todos los secretos que guardaba el edificio. Las ventanas eran de cristal balístico de 5 centímetros. El ladrillo visto ocultaba placas de refuerzo de acero. La elegante bodega tenía una segunda puerta que daba a una armería. Incluso los suelos de mármol se habían elegido por una razón. No absorbían la sangre fácilmente. Lehma era el lugar donde los bajos fondos de Chicago venían a hacer negocios bajo la ilusión de la civilización. Allí se cerraban acuerdos, se dividían territorios junto con el tiramisú, y todos fingían ser simplemente empresarios de éxito disfrutando de una buena cena, no depredadores que temporalmente ocultaban sus garras. María se movía por el comedor como el humo, con pasos silenciosos, su presencia fácilmente olvidable. Había perfeccionado el arte de la invisibilidad durante esos largos meses. Los hombros ligeramente encorvados, la mirada baja, la sonrisa de disculpa que hacía que los hombres poderosos la ignoraran. Veían el uniforme, no a la mujer. Veían el delantal, no el arsenal de ira que apenas contenía debajo. En la mesa central estaba sentado Federico Greco, presidiendo como un emperador en el exilio. La jubilación no había atenuado su apetito por la crueldad, simplemente lo había refinado. Sin un imperio que aterrorizar, dirigió su veneno hacia objetivos más pequeños. El personal del restaurante, los aparcacoches, cualquiera que no pudiera defenderse. ¿A esto le llamas barro? La voz de Federico resonó deliberadamente fuerte por todo el restaurante. Sostenía la copa de vino como si fuera la prueba de un delito, haciéndola girar con teatral repugnancia. Esto es orina, y mi abuelo no se habría lavado los pies con esto. El sumiller, un hombre delgadísimo llamado Marcus, que tenía una hija en la universidad, palideció. María observaba desde la puerta de la cocina mientras Marcus balbuceaba una disculpa y se ofrecía a traer otra cosa. ¿Cualquier otra cosa? Federico le dejó balbucear durante exactamente 30 segundos antes de despedirlo con un gesto como si fuera un insecto. ¿Lo ves, Antonio? Federico se volvió hacia su hijo con la condescendencia de un profesor. Por eso son importantes las viejas costumbres. El respeto ya no se da. Hay que inculcarlo a la fuerza. Antonio Greco se sentó a la derecha de su padre, un ejemplo de violencia controlada, vestido con un traje de $15,000. Mientras Federico era todo crueldad teatral, Antonio era un puño cerrado. No necesitaba levantar la voz. Los tatuajes que le subían por el cuello desde debajo del cuello de la camisa lo decían todo sobre sus orígenes. El PC Filipe en su muñeca revelaba a dónde había llegado.
y los cuerpos enterrados en hormigón en 3 estados revelaban el coste de ese viaje. Las viejas costumbres construyeron todo lo que tenemos, dijo Antonio, con una voz que transmitía la certeza inquebrantable de un verdadero creyente. Había pasado toda su vida tratando de ganarse el orgullo de su padre, y esa desesperación se había convertido en doctrina. Todo lo que Federico decía era palabra sagrada. Todo lo que Federico hacía estaba justificado. María rellenó los vasos de agua de la mesa contigua, con manos firmes y respiración controlada. Había esperado años para este momento. No para la explosión, sino para observar, para ver. Necesitaba que Antonio comprendiera quién era realmente su padre antes de que la verdad le estallara en la cara. De lo contrario, moriría defendiendo a un monstruo sin saber nunca que había malgastado su lealtad en carne podrida. A su alrededor, el restaurante bullía con una prosperidad peligrosa. En la mesa 6, un concejal de la ciudad se reía demasiado fuerte de una broma de un hombre que poseía la mitad de los contratos de gestión de residuos de Illinois. En la mesa 9, 2 hombres con trajes idénticos de la Marina discutían la logística con eufemismos insulsos sobre asesinatos. Cerca de la barra, una mujer con un vestido que costaba más que la casa donde creció María bebía champán mientras su marido negociaba la distribución de opioides recetados disfrazada de una operación inmobiliaria. Este era el verdadero propósito del EGMA, no la comida, sino el teatro. Un escenario en el que los delincuentes podían fingir que eran legítimos, donde el dinero manchado de sangre podía blanquearse a través del ritual de la buena mesa, donde todos aceptaban la ilusión colectiva de que eran civilizados. De Federico chasqueó los dedos a María sin mirarla. Tú, la tímida, otra botella, y esta vez intenta no traerme porquerías. María se acercó con la cabeza gacha, con pasos cuidadosos, con toda su postura gritando sumisión. Por dentro estaba contando las salidas, contando los minutos, contando los hombres de la sala que tendrían que morir cuando finalmente se supiera la verdad. Sí, señor, susurró, con una voz apenas audible. Federico ni siquiera la miró. Ella era un mueble, una sirvienta insignificante. Perfecto. María regresó a la cocina. Su reflejo se reflejaba en el acero pulido de la ventana de paso. Por un momento, dejó que su máscara se deslizara. La mujer que la miraba no era frágil en absoluto. Era una espada, esperando el momento perfecto para atacar. Ocurrió durante el postre. Fue cuando el recuento de vino de Federico había alcanzado el peligroso territorio entre Grandio y Unhinged. María estaba recogiendo los platos de aperitivos de la mesa 4 cuando oyó el estruendo. Federico había barrido la mesa con el brazo, haciendo que una panacota perfectamente emplatanada se deslizara al suelo, donde explotó en crema y porcelana rota. El anciano Dawn estaba ahora de pie, tambaleándose ligeramente, con el rostro enrojecido por el alcohol y algo más oscuro. Esto es a lo que me refiero, anunció Federico a la sala, como si hubiera orquestado el desastre para demostrar una idea filosófica. Ya no hay estándares ni orgullo, solo mediocridad servida en platos caros. María se acercó al desastre con un paño de limpieza, manteniendo la mirada baja y moviéndose con eficiencia. Había limpiado cosas peores, había sobrevivido a cosas peores. Solo un poco más, se dijo a sí misma. Solo espera el momento adecuado. Pero Federico tenía otros planes. Su mano se disparó y le agarró la muñeca mientras ella se agachaba para recoger la porcelana rota. Su agarre era fuerte como el hierro a pesar de su edad. Los dedos de un hombre que había estrangulado a su primera víctima a los 19 años y nunca había olvidado la satisfacción que le había producido. «Mírame cuando te hablo», siseó, tirando de ella hacia arriba. El ruido ambiental del restaurante, los cubiertos sobre la porcelana, las conversaciones en voz baja, la lista de reproducción acústica que salía de los altavoces ocultos, se apagó al instante. María sintió que 30 pares de ojos se clavaban en ella. La silla de Antonio rozó el mármol cuando se giró para mirar. «¿Crees que puedes ignorarme?» El aliento de Federico apestaba a boho y podredumbre. «¿Crees que por ser una frágil?» Nunca terminó la frase. La mano libre de María se levantó en un arco perfecto y su palma abierta conectó con la mejilla de Federico con un sonido como el de una puerta de madera cerrándose de golpe en una catedral vacía. La fuerza no era solo física, era metafísica, una violación de las leyes naturales. En Legma no se tocaba a los Goss,
y mucho menos al patriarca que había construido el imperio. Pero María acababa de reescribir las reglas de la realidad. Federico trastabilló hacia atrás, soltándole la muñeca, y se llevó la mano a la cara, donde ya se estaba formando una marca carmesí en su piel apergaminada. Tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa, la boca moviéndose sin emitir sonido alguno, y el cerebro luchando por procesar un acontecimiento que no debería existir en su universo. El restaurante había dejado de respirar por completo. Antonio Greco se levantó de su silla como una fuerza de la naturaleza que había cobrado conciencia. 1,90 metros de violencia concentrada moviéndose con la terrible elegancia de un depredador alfa. Su mano desapareció dentro de su chaqueta, los dedos cerrándose alrededor de la empuñadura de la bereta que guardaba en una funda de hombro personalizada, la que había acabado con 9 vidas en los últimos 14 meses. María no corrió, no se inmutó, no se disculpó. Se volvió para mirar directamente a Antonio y por primera vez desde que había empezado a trabajar en Legma, le dejó verla tal y como era. No la sumisa camarera ni la sirvienta invisible, sino la mujer real que se escondía bajo el disfraz cuidadosamente construido, con la mirada fija en él. La mano de Antonio se detuvo a medio camino de sacar su arma. Algo en la mirada de ella desencadenó un antiguo instinto que eludió el pensamiento consciente. No era el comportamiento de una presa. Era algo completamente diferente. María dio un paso hacia él, no alejándose, sino acercándose, acortando la distancia entre ellos hasta que pudo oler su colonia y ver la confusión que parpadeaba bajo su ira. Luego se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que de alguna manera llegó a todos los rincones del silencioso restaurante, y pronunció una sola palabra en un dialecto tan antiguo que Antonio solo lo había oído una vez antes, de boca de su abuela en sus últimos días. Malachan. La palabra quedó suspendida en el aire como una maldición materializada en sonido. Carne podrida, sangre infectada. La antigua acusación utilizada por la vieja guardia para identificar a un traidor dentro de su propio linaje. Un cáncer que crecía en el corazón del árbol genealógico. El rostro de Antonio se volvió ceniciento. Su mano se separó por completo de su arma, quedando inútil a su lado. Alrededor de la sala, el puñado de hombres lo suficientemente mayores como para recordar las viejas costumbres sintieron que su sangre se convertía en agua helada. Pero esa palabra no se lanzaba a la ligera. No era un insulto, era un diagnóstico, una declaración de linaje enfermo. María sostuvo la mirada de Antonio, observando la confusión que se reflejaba en sus rasgos. Él conocía la palabra, sabía lo que significaba, pero no entendía por qué esta camarera, esta don nadie, se atrevía a pronunciarla en referencia a su familia. ¿Qué has dicho? La voz de Antonio era apenas audible, despojada de su habitual autoridad. Detrás de él, Federico había recuperado la voz, aguda y tensa por la indignación. Antonio, mata a esta, mátala ahora mismo. Pero Antonio ya no escuchaba a su padre. Mirando fijamente a María, la veía realmente por primera vez, observando cómo las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaban a encajar en una imagen que no estaba preparado para ver. María inclinó ligeramente la cabeza, con una expresión indescifrable. Pregúntale, dijo en voz baja, señalando con la cabeza a Federico. Pregúntale qué le hizo a la familia Pugli en 1997. El nombre detonó en la sala como una granada. El botón de pánico no era visible para los clientes. Estaba empotrado debajo del mostrador de recepción, camuflado como una cabeza de clavo decorativa en la madera recuperada. Marcus, el sumiller, había observado todo el enfrentamiento con creciente horror, y en el momento en que María pronunció el nombre de Puglisi, su instinto de supervivencia se impuso a su miedo a los Greco. Su mano apretó con fuerza el botón. La transformación de Legma fue instantánea y absoluta. Las persianas de acero bajaron de compartimentos ocultos sobre las ventanas con un chirrido mecánico, golpeando las ranuras reforzadas del suelo con la firmeza del techo de una tumba. Las elegantes bombillas Edison se apagaron o fueron sustituidas por una intensa luz roja de emergencia que convirtió el restaurante en algo parecido al interior de un submarino. Las cerraduras magnéticas de la puerta principal se activaron con un ruido metálico que resonó como el martillo de un juez. Quedaron selladas durante exactamente 3 segundos.
El único sonido era el silbido hidráulico del sistema de seguridad completando su secuencia de cierre. Entonces, Antonio volvió a sacar su pistola. Esta vez completó el movimiento, sacó la bereta de su funda y apuntó al centro del cuerpo de María. ¿Qué acabas de hacer? Las ventanas delanteras explotaron hacia adentro, pero no se rompieron. El cristal balístico aguantó, pero el impacto fue apocalíptico. El fuego de ametralladoras pesadas atravesó las persianas de acero y las ventanas reforzadas. El sonido era como si el mundo se acabara en tiempo real. Las balas calibre 50 martilleaban la fachada del edificio en una ráfaga sostenida que parecía durar una eternidad, pero que probablemente solo duró 5 segundos. El restaurante se sumió en el caos. Los comensales se tiraron al suelo. Las sillas se volcaron. Una mujer gritó. El concejal se arrastró debajo de su mesa, con su costosa chaqueta de traje sobre la cabeza, como si la lana italiana pudiera detener las balas. Antonio se puso en posición de combate, apuntando con su arma hacia la entrada principal, y en un instante pasó de sentir rabia hacia María a evaluar la situación tácticamente. Para eso había sido entrenado, para eso había sido creado. Serpientes, gruñó, reconociendo el sonido del M2 Browning que preferían para los ataques de choque y destrucción. Nos están atacando aquí ahora mismo. Ya se estaba moviendo. Su voz atravesó el pánico con la autoridad de un hombre que había sobrevivido a 3 guerras entre bandas. Todos al suelo, lejos de las ventanas, a la cocina ahora. Su equipo salió de entre los comensales. 4 hombres que habían estado apostados por todo el restaurante, disfrazados de clientes. Se movieron con eficacia, sacando armas de fundas en los tobillos y de posiciones ocultas, formando un perímetro defensivo alrededor de Antonio. Otra ráfaga de disparos, esta vez acompañada por el característico estruendo de un lanzagranadas RPG. El edificio se estremeció cuando la ojiva impactó en la puerta principal reforzada. La explosión fue contenida, pero devastadora. La puerta aguantó, pero se abombó 15 centímetros hacia adentro. El humo comenzó a filtrarse por las rendijas. Federico se había arrastrado detrás de la mesa central volcada. Su bravuconería anterior había dado paso al pánico de un hombre que recordaba que era mortal. Antonio, sácame de aquí. Tiene que haber una salida trasera. Pero Antonio no miraba a su padre. Miraba a María. Ella no se había movido. Mientras todos los demás se habían tirado al suelo o habían corrido a refugiarse, ella permanecía exactamente donde estaba, con la luz roja de emergencia pintándola de tonos de sangre y sombras. Su expresión era perfectamente tranquila, sin sorpresa ni miedo. Ella esperaba esto. Esto es una guerra territorial, dijo Antonio, con voz firme y segura. Las serpientes están haciendo su jugada. Están tratando de decapitar nuestra operación de un solo golpe. Su mente táctica ya estaba barajando escenarios, calculando probabilidades, planeando la defensa. Los mantendremos a raya hasta que lleguen nuestros refuerzos. 40 minutos, tal vez menos. No, dijo María en voz baja. Esa sola palabra atravesó el caos como un bisturí. Antonio entrecerró los ojos. ¿Qué? Esto no es una guerra territorial. María dio un paso hacia él, con voz firme a pesar de los continuos disparos que sacudían las contraventanas. No están aquí por el territorio, Antonio. Están aquí para una ejecución. Afuera los disparos cesaron. El silencio repentino era, de alguna manera, peor que el ruido. En el breve respiro, se oían voces gritando en español, el ruido de vehículos cambiando de posición, el clic metálico de cinturones de munición nuevos siendo cargados. Se están reagrupando, dijo uno de los hombres de Antonio, preparándose para una brecha. La voz de Federico se elevó desde detrás de la mesa, aguda y desesperada. Antonio, escúchame. Esto es solo negocio, solo territorio. Ellos lo saben. Los ojos de María no se apartaron del rostro de Antonio. Ted, saben que tu padre los vendió. Les entregó todo a los federales. Nombres, raíces, refugios. Hace 3 meses, Federico hizo un trato para salvarse. Y ahora las serpientes están aquí para cobrar la deuda. La temperatura de la habitación bajó 20 grados. La mano de Antonio que empuñaba el arma vaciló ligeramente. El cañón se desplazó entre María y su padre. Eso es mentira. ¿Lo es? María inclinó la cabeza hacia la parte delantera del edificio. ¿Cómo sabían que estarían todos aquí esta noche? ¿Cómo sabían exactamente cuándo atacar? ¿Cómo sabían lo del sistema de seguridad
y vinieron preparados con armas pesadas. Federico negaba con la cabeza frenéticamente. Ella miente. Es una de ellos. Ella provocó esto. El edificio se estremeció cuando otra granada RPG dio en el blanco. Si todavía estás escuchando, me encantaría saber desde dónde nos ves en los comentarios y, por favor, dale a me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias. Continuemos. La mano de Antonio se cerró alrededor del bíceps de María como un tornillo de banco, arrastrándola hacia atrás a través de las puertas batientes de la cocina, mientras su equipo mantenía la línea defensiva en el comedor. La cocina era toda de acero inoxidable y tenía una luz fluorescente muy intensa. Aquí no había romanticismo, solo la brutal maquinaria de la preparación comercial de alimentos. La empujó contra la puerta del congelador con tanta fuerza que le hizo castañear los dientes. El cañón de la beretta se presionó contra su sien con tanta fuerza que le dejó una marca circular en la piel. «Empiezan a hablar», dijo Antonio, con una voz que era pura amenaza. «Tienes 30 segundos para explicar por qué no debería pintar este congelador con tu materia cerebral». Detrás de ellos, Federico salió tambaleándose por las puertas de la cocina, apoyado por uno de los hombres de Antonio. El rostro del viejo Down todavía estaba sonrojado, pero el miedo había sustituido al rubor del vino por algo más primitivo. «No la escuches, Antonio. Te está engañando. Es la clásica estrategia de dividir y conquistar. Cállate». Antonio no apartó los ojos de María. «Habla ahora». María le miró a los ojos sin pestañear, incluso con la pistola presionada contra su cráneo. Cuando habló, su voz era inquietantemente tranquila, el tono de alguien que da un diagnóstico médico en lugar de luchar por su vida. «Hace 3 meses, el FBI detuvo a tu padre en un hotel de Epstein. No lo arrestaron, lo detuvieron. Hay una diferencia». Hizo una pausa cuando otra explosión sacudió el edificio. El polvo de yeso caía de las baldosas del techo. Tenían suficiente para encerrarlo de por vida. Extorsión o conspiración. Podían probar 3 asesinatos, pero le ofrecieron un trato. «Mentiras», escupió Federico. «Antonio, ella es...» El trato era inmunidad a cambio de información sobre las operaciones del cártel Serpiente en Chicago. María continuó como si Federico no hubiera hablado. Él les dio todo: ubicaciones de almacenes, redes de distribución, los nombres de todos los miembros del cártel Serpiente que operaban al norte de Roosevelt Road. Siguieron 47 arrestos. 47. Antonio apretó la mandíbula, pero no bajó el arma. ¿Por qué los federales iban a revelar a los Serpents de dónde procedía la información? No tenían por qué hacerlo. Los labios de María esbozaron algo que no era exactamente una sonrisa. «Tu padre no es tan inteligente como cree». Utilizó su teléfono personal para concertar 2 de las reuniones con su contacto. Los Serpents tienen gente dentro de las empresas de telecomunicaciones. Al revisar los registros, vieron las llamadas a números conocidos del FBI. Federico se adelantó, alzando la voz. «Esto es una locura. Antonio, soy tu padre. ¿Te traicionaría?» «Enséñale tu teléfono», dijo María en voz baja. La cocina quedó en silencio, salvo por el sonido lejano de los disparos y los hombres gritando posiciones tácticas en el comedor. «¿Qué?» Federico palideció. «Tu teléfono», repitió María. «El móvil desechable que guardas en el bolsillo izquierdo de la chaqueta. El que has revisado 17 veces esta noche. Enséñale a tu hijo lo que hay en él». La mano libre de Antonio se disparó, agarró la chaqueta de su padre y metió la mano en el bolsillo antes de que Federico pudiera reaccionar. El anciano intentó zafarse, pero Antonio era más rápido, más fuerte, y ahora estaba muy interesado en lo que requería tanta protección. El teléfono era un modelo prepago barato, de los que se compran en las gasolineras y se tiran a la basura al cabo de una semana. Antonio lo abrió con el pulgar y sus ojos recorrieron el limitado historial de llamadas. Su rostro no se transformó en ira, sino en algo peor: comprensión, el colapso de una visión del mundo. «Son números del FBI», dijo Antonio con voz hueca. «Dios mío, son números del FBI». Antonio me escuchó. Federico tenía ahora las manos en alto, apaciguador, desesperado. Tenía que hacerlo. «¿No lo entiendes? Tenían pruebas reales. Me jugaba la vida. Estaba protegiéndonos, protegiendo a la familia. Les diste las serpientes para salvarte». La voz de Antonio estaba muerta.
Y ahora las serpientes están aquí para devolver el favor. Se suponía que iba a ser limpio. La compostura de Federico se hizo añicos por completo. Les di las serpientes. Se suponía que iban a acabar con ellos y nosotros nos expandiríamos a su territorio. Era una estrategia, Antonio, era un negocio. No me lo dijiste. La pistola presionaba con más fuerza la sien de María, pero Antonio ahora miraba a su padre. Hiciste un trato con el FBI y no me lo dijiste. María habló con cuidado, consciente de que se interponía entre un hombre con una pistola y su realidad desmoronada. No te lo dijo porque sabía que nunca lo aprobarías. ¿Todavía crees en el código? El honor entre ladrones. Las viejas costumbres sobre las que a tu padre le encanta sermonear a la gente. Hizo una pausa. Iba a dejar que tú cargaras con la culpa si salía mal. Eso no es. Federico comenzó a hablar. Hay un segundo trato. María lo interrumpió. Comprueba los mensajes. Antonio se desplazó hacia abajo. Su respiración se volvió superficial. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas audible. Les entregaste a mí. La puerta de la cocina se abrió de golpe, pero uno de los hombres de Antonio, un matón con cicatrices llamado Dante, asomó la cabeza, con expresión de urgencia. Jefe, están trayendo un ariete. Tenemos unos 5 minutos antes de que derriben la puerta principal. Necesitamos que salga. Antonio no se movió. La pistola seguía apuntando a la cabeza de María, pero sus ojos estaban fijos en su padre, observando cómo el rostro del anciano pasaba de la negación a la justificación y finalmente al miedo descarnado. Los mensajes, dijo Antonio en voz baja, tienen la fecha de hoy. Te pusiste en contacto con tu contacto del FBI y esta tarde. Les dijiste dónde estaría esta noche. Su voz se quebró. Me te estabas cambiado por protección de testigos. Federico abrió y cerró la boca sin emitir ningún sonido. Afuera, el ariete golpeó la puerta principal con un estruendo que sacudió todo el edificio. El ariete volvió a golpear, pero esta vez la puerta principal reforzada cedió con un chirrido metálico tortuoso. El sonido de las botas golpeando el mármol resonó en todo el edificio. No eran unos pocos hombres, sino muchos. Las serpientes ya no estaban tanteando, estaban entrando en masa. Antonio finalmente bajó el arma de la sien de María, no porque hubiera decidido confiar en ella, sino porque la amenaza inmediata había pasado de ser un misterio a ser matemática. Podía oír al menos a una docena de enemigos en el comedor. Su equipo de 4 hombres no aguantaría mucho tiempo. «Jefe», la voz de Dante llegó desde el comedor, interrumpida por disparos. «Le necesitamos ahora mismo». Antonio se dirigió hacia las puertas de la cocina, pero María le agarró de la muñeca con un rápido movimiento. El agarre era fuerte como el hierro, entrenado, nada que ver con el delicado toque de una camarera que había pasado 3 meses sirviendo vino. Atraviesa esas puertas solo con armas. Mientras tus últimos 90 segundos, dijo, déjame mostrarte lo que es realmente esta cocina. Antonio la miró fijamente, con la mente aún aturdida por la traición de su padre, tratando de procesar por qué esta mujer lo estaba ayudando en lugar de dejar que las serpientes terminaran el trabajo. ¿Quién eres? María se quitó el delantal con un movimiento suave, luego se estiró y se sacó las horquillas, recogiendo su cabello en un moño sumiso. Olas oscuras cayeron alrededor de sus hombros, transformando su apariencia de sirvienta oprimida en algo completamente diferente. Cuando habló, su voz había perdido toda pretensión de mansedumbre. Mi nombre es María Pugli. Mi padre era don Giacomo Puglisi. Asintió con la cabeza hacia Federico, que se había desplomado contra la encimera, destrozado e irrelevante. El hombre al que tu padre traicionó en 1997. El hombre cuyo imperio tu padre robó, o el hombre que murió en una prisión federal por el testimonio que tu padre proporcionó para salvar su propio pellejo. Las piezas encajaron en la mente de Antonio con una claridad repugnante. Has estado esperando durante 28 años. María se acercó a la cocina industrial y sus manos volaron sobre los controles con precisión experta. Tenía 7 años cuando se llevaron a mi padre. Me he pasado toda la vida aprendiendo a sobrevivir, a luchar y a matar a hombres como los que están entrando por esa puerta. Subió el aceite de la freidora al máximo. Tu padre le quitó todo a mi familia. ¿Y tú? Lo miró. Tú solo eres su arma. Y ahora mismo tenemos el mismo enemigo. Se oyeron disparos en el comedor, armas automáticas, a corta distancia, el sonido de hombres muriendo. Dante apareció en la puerta,
con sangre brotando de una herida sobre el ojo. «Jefe, han entrado. No podemos». La primera serpiente irrumpió por las puertas de la cocina detrás de él. Un matón de la MS-13 con una MAC-10 y suficientes tatuajes como para contar toda su historia criminal. Levantó el arma hacia Antonio. María se movió. Agarró una sartén de hierro fundido de la cocina y la lanzó como si fuera un disco. 10 kilos de artesanía francesa impactaron en la cara de la serpiente, destrozándole la nariz y haciéndole trastabillar hacia atrás contra el marco de la puerta. Antes de que pudiera recuperarse, María había cruzado la distancia, con un cuchillo de chef de 25 centímetros en la mano, que había sacado de una banda magnética en la pared. La hoja encontró el hueco entre su tercera y cuarta costillas con precisión quirúrgica. Ella ya se estaba moviendo hacia la siguiente amenaza antes de que el primer cuerpo cayera al suelo. 2 serpientes más entraron por las puertas. María pulsó un interruptor en la pared y se activó el sistema de lavado químico del techo, desengrasante industrial destinado a la limpieza nocturna. Ahora rociaba directamente a las caras de los intrusos a alta presión. Gritaron, arañándose los ojos. María no les dio tiempo a recuperarse. Un segundo cuchillo, una brutal hoja para deshuesar, encontró la garganta del primer hombre. El segundo intentó disparar a ciegas. Sus balas atravesaron el acero inoxidable y destrozaron el cristal, pero María ya se había puesto fuera de su línea de fuego. Antonio observaba atónito cómo esta mujer que le había servido vino se transformaba en algo salido de una pesadilla. Luchaba con la eficacia de alguien que hubiera estudiado la violencia como una tesis doctoral, sin movimientos innecesarios, sin vacilaciones, cada acción con un propósito. Rodó hasta la freidora, agarró las asas con las manos envueltas en toallas y tiró de ellas. El aceite a 350 grados Celsius se esparció por el aire como napalm, alcanzando a una tercera serpiente, que había cometido el error de seguir a sus compañeros. Sus gritos eran inhumanos. «La cocina es un arma», dijo María, respirando con dificultad pero controlada, con el cuchillo aún en la mano. «Solo hay que saber cómo usarla». Señaló las estanterías. Productos químicos de limpieza a presión, ataques improvisados con ácido, nitrógeno líquido para congelar rápidamente. Lánzalo a sus caras. La cámara frigorífica tiene botes de CO2 que pueden desplazar el oxígeno en un espacio cerrado. Más botas en el comedor. Más gritos. Las serpientes se estaban reagrupando. Antonio se dio cuenta de que la incursión en la cocina había salido catastróficamente mal. Tomó una decisión. Se volvió hacia Dante y el resto de su equipo. «Retroceded a la cocina. Nos quedaremos aquí». María ya se estaba moviendo hacia la siguiente posición defensiva. Sus ojos calculaban ángulos y armas con la fría precisión de un ingeniero de campo de batalla. «La cámara frigorífica», dijo. «Podemos canalizarlos a través de una única entrada en formación de Killbox. Dijiste que llevabas 28 años esperando», dijo Antonio, colocándose a su lado, con su bereta apuntando a las puertas. «¿Por qué me ayudas ahora?» María comprobó el filo de su cuchillo y le lanzó una mirada que contenía décadas de dolor comprimidas en un solo instante. «Porque los muertos no pueden ver a sus padres tal y como son en realidad», dijo ella. «Y te necesito vivo para que comprendas lo que el tuyo nos costó a los dos». La cocina se había convertido en un matadero. Antonio luchaba desde detrás de la encimera de acero inoxidable, su bereta disparando en pares controlados. 2 disparos, evaluar. 2 más enviaron masa, profesional, el entrenamiento que su padre había pagado con dinero manchado de sangre, volviendo para salvarle la vida de las consecuencias de la traición de su padre. A su lado, María se movía como la violencia coreografiada por un dios sádico. Había abandonado los cuchillos por un hacha de incendios sacada del armario de equipos de emergencia, blandiéndola con la brutal eficacia de alguien que entendía que la elegancia era un lujo que no podían permitirse. Una serpiente entró por las puertas y ella le clavó la hoja en el hombro, utilizando su peso colapsado como escudo contra los disparos de sus compañeros. Dante estaba en el suelo, agarrándose una herida en el estómago, pero seguía disparando, su sangre mezclándose con el aceite de la freidora en el suelo de baldosas. Los otros 2 miembros de la tripulación habían creado una posición de fuego cruzado, utilizando los hornos industriales como cobertura, convirtiendo la entrada de la cocina en un embudo mortal, pero estaban perdiendo.
Por cada serpiente que derribaban, aparecían dos más. El cártel había venido preparado para la guerra y contaba con el número necesario para librarla. Antonio se quedó sin munición y se echó a cubierto para recargar. Sus manos se movían por inercia, mientras su mente barajaba escenarios cada vez más desesperados. Fue entonces cuando se fijó en su padre. Federico se había retirado a la esquina cerca de la entrada del almacén seco, supuestamente para protegerse del tiroteo, pero no estaba acobardado. Estaba observando. Sus ojos no dejaban de mirar hacia la salida de servicio, la que daba al callejón, la que eludía el cierre de seguridad principal porque estaba diseñada como salida de incendios. Y su mano no dejaba de ir al bolsillo, no al bolsillo donde Antonio había encontrado el teléfono del FBI, sino a otro bolsillo. Antonio encajó el siguiente cargador, pero no volvió inmediatamente a la lucha. Observaba a su padre con la misma evaluación táctica que utilizaría con la posición de un enemigo. Federico sacó un teléfono, otro desechable. ¿Cuántos tenía? Y empezó a escribir con los pulgares, con el rostro iluminado por el resplandor de la pantalla. María apareció junto a Antonio, respirando con dificultad, con salpicaduras de sangre en su camisa blanca, convirtiéndola en arte abstracto. Ella también lo había visto. Está enviando un mensaje a alguien, dijo en voz baja, apenas audible por encima de los disparos. Durante un tiroteo activo, tu padre está enviando un mensaje a alguien. Una serpiente dio 3 pasos hacia la cocina antes de que Dante le disparara 2 veces en el pecho. El cuerpo cayó sobre el umbral, creando un obstáculo que ralentizaría la siguiente oleada durante unos segundos preciosos. Pero esos segundos se estaban agotando. Todos ellos. ¿Qué? Antonio. La voz de Federico atravesó el caos, aguda y tensa. Tenemos que retirarnos por la salida de servicio. Podemos replegarnos, reagruparnos. Antonio no respondió. Estaba mirando la cara de Federico, mirándola de verdad por primera vez desde que comenzó el asedio. Los ojos del anciano brillaban demasiado. Sus movimientos eran demasiado calculados. No era pánico, era una actuación. María expulsó el cargador vacío de su pistola. Había cogido un arma de una de las serpientes caídas y había introducido uno nuevo. No está lo suficientemente asustado, observó. Una persona normal atrapada en un asedio estaría paralizada o histérica. Tu padre no está ni lo uno ni lo otro. Tenía razón. Federico estaba preocupado, sin duda, pero era la preocupación de un hombre que temía que su plan fracasara, no el terror de un hombre que se enfrentaba a una muerte segura. La puerta de salida de servicio traqueteó ligeramente. No era por la batalla, ni porque alguien la estuviera probando desde fuera. La sangre de Antonio se convirtió en agua helada. Las serpientes les atacaban por delante con una fuerza abrumadora, inmovilizándoles, desesperándoles, y Federico no dejaba de mirar hacia la puerta trasera. Seguía enviando mensajes, sugiriendo que se retiraran hacia ella. «Es una trampa», dijo Antonio, y la comprensión se extendió por él como veneno. «No solo intentan entrar, nos están haciendo daño». María asintió con gravedad. Les habló de la salida de servicio. Se supone que él debe guiarlos hasta allí. Estarán esperando. Otra ráfaga de disparos. Uno de los hombres de Antonio, un chico llamado Marco, que acababa de ganarse sus galones el año pasado, recibió una bala en la garganta y cayó al suelo. Su sangre arterial pintó el techo con patrones rojos. Solo quedaban 3 combatientes en condiciones de luchar. Antonio, María y Dante, o quienquiera que estuviera usando la encimera de la cocina para mantenerse en pie, con el rostro grisáceo por la pérdida de sangre. La voz de Federico volvió a sonar, más urgente. «Antonio, por el amor de Dios, tenemos que salir por la parte de atrás. Es nuestra única oportunidad». Pero Antonio recordaba las palabras de María. Malachan, carne podrida, el cáncer de la estirpe. Había pasado toda su vida defendiendo a este hombre, creyendo en él, imponiendo su voluntad con violencia. ¿A cuántas personas había hecho daño Antonio porque su padre se lo ordenaba? ¿Cuántas vidas había destruido al servicio de una mentira? El teléfono en la mano de Federico vibró con un mensaje entrante. El rostro del anciano mostró una expresión que Antonio nunca había visto antes. Alivio mezclado con algo parecido a la anticipación. «Jefe», Dante jadeó entre dientes. «Casi nos hemos quedado sin munición. Hagamos lo que hagamos, tenemos que hacerlo ahora». Antonio miró a María o ella le devolvió la mirada. Sus ojos oscuros no ofrecían consuelo, ni respuestas fáciles, solo la verdad. Su padre había traído la muerte a esta puerta,
y ahora la muerte estaba cobrando. La situación de las municiones había pasado de crítica a catastrófica. La bereta de Antonio se atascó por tercera vez con la recámara vacía, y cuando buscó su último cargador, sus dedos solo encontraron 2 balas sueltas en el bolsillo de su chaqueta. Al otro lado de la cocina, Dante había dejado de disparar por completo. Estaba desplomado contra la base de la encimera, con la respiración superficial y húmeda. La herida en el estómago había cobrado su inevitable peaje. El chico, Marco, ya estaba frío, con los ojos fijos en la nada. Ahora solo quedaban Antonio y María, y las serpientes lo sabían. El asalto había pasado de ser una fuerza abrumadora a una presión paciente, y habían dejado de irrumpir en la cocina y habían empezado a disparar en ráfagas controladas, manteniendo a sus objetivos inmovilizados mientras maniobraban para conseguir mejores posiciones. Profesionales y tácticos sabían que el tiempo estaba de su lado. María se había retirado a la entrada de la cámara frigorífica, utilizando el marco reforzado de la puerta como cobertura. Su pistola robada estaba vacía, descartada. Había recuperado su hacha de bombero y lo que parecía un cuchillo de carnicero comercial. Armas medievales para una situación medieval. «Tenemos que movernos», dijo, con voz firme, a pesar de la imposibilidad de su posición. «El salón principal. Si podemos volver al comedor, podemos usar las mesas volcadas como cobertura. Crear una mejor posición defensiva». Antonio sabía que era una jugada desesperada. El pasillo entre la cocina y el comedor era un embudo fatal. 6 metros de exposición sin cobertura, pero quedarse allí significaba morir allí, y él nunca había sido del tipo que esperaba a que la muerte llegara a su propio ritmo. «A la de 3», dijo, cargando una de las 2 balas que le quedaban. «Nos movemos rápido. Mantente agachada». Fue entonces cuando se dio cuenta de que su padre había desaparecido. La esquina donde Federico había estado agachado estaba vacía. En el caos del último intercambio de disparos, mientras Antonio se concentraba en no morir, el anciano había desaparecido. María lo vio en su rostro. ¿Dónde? El sonido del metal raspando contra el metal resonó desde la parte trasera de la cocina, la salida de servicio. Alguien estaba manipulando la cerradura desde dentro. María abrió mucho los ojos. No. Se movió antes de que Antonio pudiera procesar lo que estaba pasando, corriendo hacia la parte trasera de la cocina con el hacha en alto. Antonio la siguió, con la bala restante lista, su mente aceptando por fin lo que su corazón había estado negando. Su padre estaba abriendo la puerta. Encontraron a Federico en el pasillo de servicio, con las manos trabajando en el pesado cerrojo que aseguraba la salida. El rostro del anciano estaba cubierto de sudor. Sus movimientos eran frenéticos. Había conseguido desbloquear la primera cerradura y estaba alcanzando la segunda cuando el grito de María lo detuvo. «Aléjate de la puerta». Federico se giró. Y por un momento, solo un momento, Antonio vio el verdadero rostro de su padre. No el patriarca, no el constructor de imperios, solo un anciano asustado dispuesto a sacrificar cualquier cosa, a cualquiera, para salvar su propio pellejo. «Antonio», dijo Federico, con la voz adquiriendo el tono autoritario que había utilizado durante toda la infancia de Antonio. «Baja el arma, no lo entiendes. He hecho arreglos para intercambiarme», dijo Antonio con tono seco. De eso trataban los mensajes. Por eso están atacando con tanta fuerza el frente. Les dijiste que me entregarías por la puerta trasera. Federico levantó las manos en un gesto suplicante. No es así. He negociado un paso seguro para los dos. Solo quieren un gesto de buena fe. Me quieren muerto, corrigió Antonio, porque yo soy quien realmente dirige la organización. Yo soy quien sabe dónde está el dinero de verdad, dónde están las operaciones. Llevas 5 años retirado. Ya no tienes ningún valor. Su voz era inquietantemente tranquila. Sí lo tengo, y les estás dando carne para salvarte. Desde la cocina podían oír a las serpientes reagrupándose, preparándose para otro ataque. El tiempo se medía en segundos. María mantenía el hacha apuntando a Federico, pero sus ojos se desviaron hacia Antonio. Pero él les ha estado enviando mensajes con nuestra posición todo este tiempo. Cada posición defensiva que hemos tomado, cada vez que nos hemos movido, él les ha estado pasando información. El rostro de Federico se contorsionó con desesperación. «Hipócrita, ¿te crees mejor que yo? Tu padre habría hecho lo mismo. Lo único que importa es sobrevivir.
La supervivencia es la única ley. Mi padre murió con honor, dijo María en voz baja, en una celda, traicionado por ti, pero murió con el alma intacta. ¿Puedes decir lo mismo? La segunda cerradura se abrió con un clic gracias a la manipulación previa de Federico. La mano del anciano se lanzó hacia el pomo de la puerta, tomando su última decisión. La última bala de Antonio le alcanzó en el hombro, haciéndole girar y alejarse de la puerta. Federico se estrelló contra la pared con un grito de dolor y sorpresa, agarrándose la herida y mirando a su hijo con incomprensión y traición. «Me has disparado», jadeó Federico. «A tu propio padre. Tú me mataste primero», dijo Antonio. «Solo querías que muriera después de que tú estuvieras a salvo». Fuera de la salida de servicio se oían movimientos. Voces en español. Las serpientes ya estaban en posición, esperando a que se abriera la puerta, esperando a que el anciano entregara a su hijo como un sacrificio para apaciguar a los dioses de la supervivencia. María se acercó a la puerta y en silencio y con cuidado, volvió a cerrar ambas cerraduras. Antonio miró a su padre, desplomado contra la pared, con la sangre resumando entre los dedos de Federico, que se agarraban a su hombro herido. Los ojos del anciano estaban desorbitados, saltando entre su hijo y la puerta cerrada con llave, su mente tratando de calcular una ruta de escape que ya no existía. «Antonio, por favor». La voz de Federico había perdido toda pretensión de autoridad. Era una súplica, pura y sin adornos. «Soy tu padre. La sangre es la sangre. No puedes simplemente... La sangre es la sangre», repitió Antonio, con voz hueca. Miró la bereta que tenía en la mano, con la recámara vacía. El arma no era más que un caro trozo de metal y polímero. «Eso es lo que siempre me enseñaste. La familia por encima de todo. La lealtad por encima de todo. Las viejas costumbres». Desde la cocina se oyó el sonido de botas sobre baldosas. Las serpientes volvían a avanzar, sintiendo la debilidad, oliendo la sangre en el agua. María agarró el brazo de Antonio con urgencia. «Tenemos que irnos ahora. Hay una habitación segura junto a la bodega, con paredes reforzadas y ventilación independiente. Podemos aguantar allí hasta... ¿Hasta qué?». La risa de Antonio fue amarga. «Hasta que llegue la policía y arreste a todo el mundo. Hasta que tu venganza se complete». Pero ya se estaba moviendo, porque quedarse significaba morir, y un instinto más profundo que el pensamiento aún exigía la supervivencia. Federico se puso en pie con dificultad, apoyándose en la pared. «Llévame contigo, Antonio. Estoy herido. No puedo. No puedes dejarme aquí». Antonio se detuvo, se volvió y miró a su padre como si fuera la primera vez en su vida. No a la figura mítica que había construido un imperio a base de sangre y miedo. No al maestro que le había transmitido los sagrados códigos del honor y el respeto. Solo a un anciano que había pasado décadas predicando la lealtad mientras se preparaba para violarla en el momento en que su propia supervivencia se viera amenazada. «¿Sabes lo que significa realmente Malachan?», Antonio preguntó en voz baja. Federico parpadeó, confundido por la pregunta, mientras los disparos resonaban cada vez más cerca. «Significa traidor o carne podrida». «No». María habló desde la puerta de la bodega, con una mano en el interruptor oculto que revelaría la habitación segura. «Significa algo más específico. Es lo que la vieja guardia llamaba a alguien que llevaba una enfermedad en su linaje. No una enfermedad metafórica, sino una corrupción genética real que envenenaría a todas las generaciones posteriores». Miró a Antonio con algo que podría haber sido lástima. «Tu abuela solía decirlo de tu padre, antes de morir, antes de que él la silenciara». Las palabras flotaban en el aire como humo. Antonio recordó los últimos años de su abuela, cómo se había vuelto cada vez más hostil hacia Federico, cómo había intentado decirle algo durante su última visita al hospital. Pero su padre la había interrumpido, lo había mandado fuera y cuando regresó, ella estaba sedada. Murió al día siguiente. «Ella lo sabía», dijo Antonio. «Ella sabía lo que eras». Federico se apartó de la pared y se tambaleó hacia su hijo. «Antonio, escúchame. Todo lo que hice lo hice para sobrevivir, para mantenernos con vida. ¿Crees que el juego tiene reglas? ¿Crees que hay honor en morir? Yo construí todo lo que tienes. Tú lo construiste sobre la traición». La voz de Antonio era monótona. «El territorio de Puglisi que te quedaste en el 97. No lo ganaste en una guerra. Se lo entregaste a los federales y recogiste los pedazos. Pensamiento estratégico.
Los hermanos Delgado en 2003. Los culpas por un golpe que no ordenaron. Déjame matarlos y quedarme con sus rutas de contrabando. Eran competencia. La sociedad con Castellano el año pasado. Me aconsejaste que no lo hiciera. Dijiste que no se podía confiar en ellos. Los ojos de Antonio estaban muertos, pero no se trataba de confianza. Era porque habían descubierto lo que eras, lo que siempre has sido. El rostro de Federico pasó por diferentes emociones. Ira, miedo, desesperación, antes de quedarse en un terrible cálculo. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no suplicaba. Era la voz de un hombre que jugaba su última carta. «Me necesitas», dijo Federico. «Soy el único que sabe dónde están enterrados todos los cadáveres. Literalmente, soy el único que puede decirte qué policías están comprados, qué jueces son nuestros, qué agentes del FBI aceptan nuestro dinero. Si me matas, lo perderás todo». Antonio sintió que algo se rompía dentro de él. No de forma dramática, ni violenta, solo un crujido silencioso, como una cuerda que finalmente cede tras años de tensión. «No voy a matarte», dijo. El alivio inundó el rostro de Federico. «Gracias a Dios, gracias a María». Abre la sala de seguridad. El panel de la pared junto a la bodega se abrió con un silbido hidráulico, revelando una puerta de acero reforzado detrás de él. María desapareció en el interior. Antonio la siguió. «Antonio». Federico se inclinó hacia adelante. «Antonio, espera». Antonio se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. Su padre se recortaba contra el pasillo, iluminado por la luz de emergencia, y el sonido del avance de la serpiente se hacía cada vez más fuerte detrás de él. «Tú me enseñaste que las acciones tienen consecuencias», dijo Antonio, «que en nuestro mundo las deudas deben pagarse. Vendiste los Puglisus, vendiste las serpientes. Intentaste venderme a mí». Hizo una pausa. «Ahora paga tu deuda. No puedes dejarme aquí fuera. Me matarán. Lo sé». Antonio atravesó la puerta. María ya estaba en el panel de control, con el dedo suspendido sobre el mecanismo de cierre. Miró a Antonio, dándole una última oportunidad para que cambiara de opinión. Él asintió. La puerta de acero comenzó a cerrarse con precisión mecánica. A través del hueco cada vez más estrecho, Antonio vio cómo el rostro de su padre pasaba de la incredulidad a la comprensión y al terror animal puro. Federico se lanzó contra la puerta que se cerraba, olvidándose de su hombro herido, gritando el nombre de su hijo. La puerta se cerró con un golpe seco y definitivo. Afuera, oyeron los puños de Federico golpeando contra el acero, su voz amortiguada, pero aún audible. «Antonio, Antonio, por favor, soy tu padre». Luego más fuerte, las serpientes llegando al pasillo de la bodega. Luego disparos, luego silencio. Antonio se quedó de pie frente a la puerta sellada, su reflejo mirándolo desde su superficie pulida. Se parecía a su padre. La misma mandíbula, los mismos ojos, la misma sangre. Malachan. María estaba a su lado en la estrecha habitación segura, sin decir nada, dándole espacio para procesar el abandono de Patricide. «¿Cuánto tiempo podemos quedarnos aquí?», preguntó Antonio, que en voz mecánica. «72 horas, quizá más. ¿Vendrá la policía?». Al final, sí. La alarma silenciosa se activó en 3 comisarías diferentes. Antonio asintió lentamente. Su padre había dejado de gritar. Se preguntó si eso significaba que había terminado o si Federico simplemente se había quedado sin aire para gritar. «Debería sentir algo», dijo. La mano de María encontró su hombro. «Lo sentirás más tarde, cuando pase el shock». «¿Qué sentiré entonces?». Ella se quedó callada durante un largo momento. Cuando habló, su voz transmitía 28 años de experiencia. «Alivio», dijo, y luego culpa por el alivio. Y luego, si tienes suerte, algo parecido a la paz. Fuera de la habitación segura, las serpientes saquearon Legma, buscando supervivientes, buscando respuestas, buscando al hombre que los había traicionado. Encontrarían primero a Federico. Las sirenas llegaron con el amanecer. Antonio las oyó a través del sistema de ventilación de la habitación segura, primero lejanas, luego multiplicándose, luego rodeando el edificio en un coro de autoridad que significaba que el asedio había terminado por fin. Las serpientes se dispersarían como cucarachas cuando se encendieran las luces. Siempre lo hacían.
Fuera lo que habían venido a buscar, no lo habían encontrado. O tal vez sí. María revisó las cámaras externas. Imágenes granuladas que mostraban el comedor, la cocina, el pasillo de la bodega, cadáveres por todas partes, mesas volcadas, agujeros de bala en las paredes como signos de puntuación en una historia escrita con violencia. El restaurante, que había sido un templo de la civilidad criminal, era ahora una escena del crimen que llevaría semanas procesar a los equipos forenses. La costa está despejada, dijo María, con la mano en el botón de apertura de la puerta. La policía está asegurando el perímetro. Debemos esperar. La voz de Antonio era un rugido tras horas de silencio. Mi padre. María activó la cámara de la bodega. La imagen era de mala calidad. La iluminación de emergencia lo bañaba todo en tonos rojos y negros, pero se veía con suficiente claridad. Federico Greco yacía desplomado al pie de las escaleras de la bodega. Su cuerpo estaba retorcido en un ángulo que sugería que la caída no había sido lo peor de lo que le había sucedido. El charco de sangre debajo de él era negro en la imagen de la cámara, extendiéndose por el hormigón como vino derramado. Antonio miró fijamente la pantalla durante mucho tiempo. Esperaba sentir dolor, arrepentimiento, algo que confirmara que aún era humano bajo el tejido cicatricial de esta vida. Pero lo único que sintió fue un enorme vacío resonante, como un edificio después de que todos se han ido y por fin se puede oír respirar a la propia estructura. ¿Lo es? Antonio no pudo terminar la pregunta. María amplió la imagen de la cámara. Su pecho apenas se mueve. Las serpientes lo dejaron vivo. Hizo una pausa. La policía lo encontrará. Los paramédicos lo llevarán al condado. Si sobrevive, hablará. Siempre habla. El FBI lo protegerá. Protección de testigos. Un trato. Sí. Antonio asintió lentamente. Así que su padre viviría después de todo en algún suburbio con un nombre falso, pasando sus últimos años viendo programas de juegos y recordando cuando era un rey. De alguna manera parecía apropiado. Federico siempre había tenido más miedo a la muerte que capacidad para aceptarla con dignidad. Nunca podrá volver, dijo Antonio. A Chicago, a la vida. No, coincidió María. Ya se ha ido. Solo es su cuerpo el que tiene que ponerse al día. Abrió la puerta de la habitación segura. El aire que entró olía a cordita y sangre, y al aroma particular de un lugar donde demasiadas personas habían muerto demasiado rápido. Antonio la siguió hasta los escombros del Legma, con los zapatos crujiendo sobre cristales rotos, los ojos absorbiendo el coste de la última traición de su padre. Dante había muerto en algún momento de la noche. Marco también. Por supuesto, las serpientes habían dejado 8 cadáveres propios, hombres que nunca volverían a ver a sus familias, porque un anciano no podía aceptar que su tiempo había terminado. Antonio subió las escaleras hasta el comedor. La luz de la mañana se filtraba a través de los agujeros de bala en las persianas de acero, creando haces de luz que captaban el polvo y el humo que aún flotaban en el aire. La policía estaba ahora en la puerta principal, gritando órdenes, preparándose para entrar. Miró a su alrededor buscando a María para decirle que, gracias por salvarme la vida, gracias por mostrarme la verdad, gracias por obligarme a ver que el hombre en torno al cual había construido toda mi identidad era hueco por dentro. Pero ella ya se dirigía hacia la parte trasera del restaurante, lejos de la policía, lejos de las preguntas y los arrestos y el desenlace que seguiría. Había recuperado su delantal de algún lugar, el que había usado como camarera, el disfraz que había mantenido durante 3 meses mientras esperaba este momento exacto. Estaba doblado cuidadosamente sobre la barra, colocado con la misma precisión con la que ella había puesto las mesas. María. La voz de Antonio la detuvo en la entrada de la cocina. Espera. Ella se volvió y, a la luz de la mañana que se filtraba a través de los agujeros de bala, él pudo verla claramente por fin. Pero no a la camarera, ni a la guerrera. Solo a una mujer que había pasado 28 años cargando con el peso del legado de su padre, que había aprendido a matar, a luchar y a sobrevivir. Todo por este momento de la verdad. Me salvaste la vida, dijo Antonio. Podrías haber dejado que me llevaran, dejar que las serpientes terminaran lo que mi padre había empezado. ¿Por qué no lo hiciste? María sonrió, pero era una sonrisa triste y cansada, sin ningún atisbo de triunfo, porque necesitaba que lo vieras de verdad. Si hubieras muerto defendiéndolo, creyendo en él,
Esa habría sido su victoria final. Habría muerto como un rey a tus ojos. Ajustó el delantal sobre la encimera, alisando una arruga que no existía. Pero ahora lo sabes. Ahora todo el mundo lo sabrá. Tu padre no será recordado como un constructor de imperios. Será recordado como Malachán. Carne podrida. ¿Eso es lo que querías? ¿O simplemente la verdad? Eso es todo lo que siempre quise. La policía había entrado por la puerta principal, gritando órdenes, con las armas desenfundadas y las linternas atravesando la neblina. Antonio oyó que le llamaban por su nombre. Oyó las órdenes de tirarse al suelo y mostrar las manos. Miró hacia la cocina, pero María ya se había ido. Solo quedaba un delantal sobre la encimera y el débil sonido de la puerta de servicio al cerrarse, la misma puerta que su padre había intentado abrir y que ahora servía como vía de escape para ella. Antonio levantó las manos lentamente mientras la policía lo rodeaba. Sobreviviría a esto. Sus abogados se ganarían sus honorarios. El imperio que su padre había construido sobre la traición necesitaría nuevos cimientos, unos que no estuvieran construidos sobre podredumbre y mentiras. Ahora él era el rey indiscutible. El trono era suyo. Nunca se había sentido tan vacío. La verdad siempre tiene un precio. En un mundo construido sobre la lealtad, la mayor traición proviene de aquellos en quienes más confiamos. María Puglisi pasó 28 años preparándose para un momento. No para la venganza, sino para la revelación. Porque a veces el castigo más cruel no es la muerte, sino obligar a alguien a ver la verdad que ha estado negando toda su vida. Federico Greco construyó un imperio sobre la traición y murió como un cobarde. Antonio Greco heredó ese imperio, pero perdió a su padre. Y María se marchó sin nada más que la verdad. Y a veces eso lo es todo. El verdadero poder no está en la corona que llevas, sino en las ilusiones que estás dispuesto a destrozar. Si esta historia te ha hecho cuestionar todo lo que creías saber, dale al botón de me gusta y suscríbete para leer más relatos, donde nada es lo que parece y la verdad siempre vale la pena.